Toma tu tiempo. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy quería ir redondeando un par de ideas con respecto a Egipto, que son, por ejemplo, comprender la figura del dios faraón que reina en Egipto. Es importante para entender también estos procesos que habíamos hablado de que el poder está centralizado, luego se fragmenta, luego vuelve a centralizarse, luego vuelve a romperse. Es lo más parecido si alguna vez jugaron a la torre del Shenga, esos bloques de madera. Bueno, un proceso que se empieza armando, se arma y después empiezan a sacarse pequeños tablones de madera y haciendo nuevos pisos. Pero hay que generar estabilidad. Un paso en falso hace que la torre se caiga. Bueno, un paso en falso de un faraón puede hacer que su autoridad sea cuestionada, ¿sí? Pero para eso vamos a ver al primer faraón, como decimos, que fue el que unificó todo esto, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá que nos dice el texto. Los egipcios consideraban al faraón como un dios en la tierra y a la vez como el representante de los hombres ante los dioses. Se lo identifica con Horus, el dios halcón de la realeza, y como hijo de Ra, el sol, símbolo de la unión de los cósmicos con lo humano. La figura del faraón como rey del Alto y Bajo Egipto significa la vigencia de un orden inalterable que no solo debía ser justo, sino también estar de acuerdo con la verdad del universo. En este sentido, las personas del faraón garantizaban la prosperidad del reino a través de la crecida del Nilo y la buena cosecha. O sea, fíjense que para los egipcios, el faraón era el que tenía el control de toda la naturaleza, ¿sí? Porque es un dios, entonces él iba a decir, bueno, mañana llueve allá en la montaña, entonces nos viene el agua a nosotros. ¿Ocurría? Bien, yupi. No ocurría, empiezo a sospechar de vos. Pero bueno, esta imagen del monarca basada en la religión fue cambiando a través del tiempo, así se ha distinguido como rey guerrero, unificador de territorio, correspondiente a la primera dinastía, al rey absoluto, vigente en el reino antiguo, al buen pastor, en su pueblo, en el reino medio, y el líder militar en el imperio. Fíjense cómo, si bien siempre va a estar asociada en términos religiosos de ser un dios en la tierra que gobierna, y que cuando él muera irá con los suyos, o sea, con los dioses, y de ese modo su hijo se convierte en el nuevo faraón dios. Lo que viene cambiando es un poco su postura humana, podríamos decirlo, ¿sí? O sea, tenemos fase guerrera donde unifica, luego va a ser, como dice el texto, así, un dios absoluto reinante en todo este momento, que ese va a ser el de legitimar. Legitimar quiere decir de darle fuerza y en modo positivo. Es como, a ver, ¿de qué cuadro son hinchas? Ustedes dos. A ver, leo acá en el chat, escriban, así, o hablen, sí, no hay problema. ¿Cómo, profe? Hinchas. Kiara es de Boca. Bien. ¿Y Dylan? Yo también. Bien. Bueno, por ejemplo, en el caso de Boca podemos estar a una Copa Libertadores de legitimar, que es el más grande de Argentina. Está técnicamente empatado con Independiente. Entonces, está ahí. ¿Sí? Podríamos decir que tuvieron al jugador del pueblo, a Carlos Tevez, por su origen humilde, y que en el último tiempo, como estuvo en Boca ahora, el sueldo que tenía lo donaba a la Fundación Carlos Tevez. Habría que averiguar qué hacía esa fundación, no por algo malo, sino justamente para ver, entender, digamos, que él hacía un acto de beneficencia, porque era como, no necesito más dinero, o sea, vengo a jugar porque quiero acá a Boca, pero así como me pagan el sueldo, lo pongo en esta fundación para que haga determinadas obras humanitarias, podríamos decir, o sea, de bien para la sociedad, ¿sí? No busca ningún rédito. Legitimar, que es una persona del pueblo, en el caso de Carlos Tevez, sería ver toda esa acción, ¿sí?
por ejemplo, decir, bueno, es un tipo que salió de Fuerte Apache, del sector humilde, tuvo por ahí de chico algún problema de nutrición porque le faltaba comida, etcétera, pero salió adelante basándose en todo el trabajo que hacían alrededor de él, su familia y él, de patear bien la pelota. Porque si Tevez no hubiera pateado bien la pelota en Fuerte Apache, olvídense de que hubiera sido el jugador que fue. Después de eso, de trabajar duramente en todas las inferiores del club en el que haya surgido, creo que fue de los Boys y después a Boca, no me acuerdo bien. Soy de River, no tengo por qué saber dónde surgió Carlos Tevez, pero básicamente es después de hacer las inferiores en Boca y llegar al primer equipo y lograr los títulos que logró para decir, ok, es un jugador exitoso. Imagínense todos los que quedan en el camino, todos los Carlos Tevez que no llegan a ser Carlos Tevez, ¿sí? Eso es un sacrificio muy fuerte que hay que hacer, de poder resignar cumpleaños con amigos, porque arrancás muy joven en ser futbolista, a resignar por ahí algún cumpleaños con la familia, porque tenés que viajar a jugar la Copa Libertadores a Brasil o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, después de todo esto, de toda su carrera de fútbol, los últimos años en Boca, él no cobraba un peso y podemos decir, es el jugador del pueblo. Y legitimar eso y darle fuerza, porque toda la plata que cobraba la ponía en una acción de beneficencia, ¿sí? Entonces, el modo de legitimar acá el poder del rey, es decir, yo soy el Dios absoluto porque digo que mañana llueve y el río Nilo sube, ¿sí? Amén de que acá hay una figura en el medio, que son los sacerdotes, que los sacerdotes también interpretan, digamos, son los que tienen conocimiento de las estaciones, ¿sí? Y lo comparten con el faraón, ¿sí? Entienden que si el sol sale por el este, y hoy, por ejemplo, es como decir, sale por el este el sol, y va a pegar en este lado del termo, digamos, hagamos de cuenta que fue un obelisco o un monumento, si el sol pega de este lado, estamos llegando a la primera estación de la primavera. Entonces, ok, hay que empezar a sacar las semillas, empezar a preparar la tierra porque hay que empezar la siembra, ¿sí? Eso es conocimiento que se fue pasando de generación en generación de determinado modo, y el control del conocimiento da el control también de la sociedad, ¿sí? Piénsenlo en la actualidad. La cantidad de veces que hemos escuchado en los últimos 3 años de que nos quieren robar los datos, ¿sí? Para venderlos a grandes empresas y corporaciones. Fíjense el valor de su nombre y su apellido en un DNI y en un correo electrónico, o en una cuenta de Instagram, o en una cuenta de Facebook, y el control de esos datos va haciendo que las empresas puedan posicionar ventas de sus productos. No es algo aleatorio que, por ejemplo, ustedes estén hablando, ¿sí? Entre ustedes dos, por ejemplo, digan, che, ¿viste el nuevo equipo de Boca? Sí, la verdad que está buena la remera, con cuadraditos, no sé qué, que representa la bombonera. Ah, qué bueno, bien. Y que después agarren el celular y cuando empiecen así a pasar, de repente les aparezca un anuncio que diga, remera de Boca. Digas, también está relacionado con las búsquedas que hacen, no es que nos escuchan continuamente y graban eso. Sí, no, que también está asociado con las búsquedas que uno hace. Si uno entra continuamente al Instagram de Carlos Tevez, al Instagram de el club de Boca Juniors, a la página de Nike y ve la remera, lo que hace el algoritmo que está programado en todas estas aplicaciones, en los celulares, es decir, bueno, si hizo esas 3 búsquedas, entonces yo le tengo que poner publicidad de Boca, cuando juega Boca, y cuándo salió la nueva remera de Boca, ¿sí? Son publicidades dirigidas, ¿sí? Pero eso es también el control de esos datos, hacen que, en teoría, hace que las ventas de una empresa suban o bajen, ¿sí? Y te los venden. De hecho, hay carreras ahora que se están haciendo que se llama, por ejemplo, hay empresas que están buscando gente que se llama de Big Data. Big Data es que saben interpretar todo este flujo, ¿sí? De información que se genera en la web, en Internet, y poder interpretar qué es lo que, como la tendencia que va generándose en el mercado de la Internet para poder posicionar el producto de la empresa en la que uno está, ¿sí? Si uno se dedica, por ejemplo, a vender mates de este tipo,
este es tu mejor momento. No podés vender, no podés compartir un mate. Y yo le digo como profesor que en el aula en su momento, hace como, no sé, 3 años atrás, compartía, aunque sea con el termo, le cebaba mate a los chicos que traían su mate. Después, por ahí, algún que otro mate se me escapaba así en el aula, pero en estos tiempos que corren de pandemia, eso no puede hacerse. Imagínense, siendo una empresa que hace termos en uno solo, que son autocebantes y que no puedes compartir por la pandemia, este es tu momento de empezar a posicionar la venta de tu producto. Es cuestión de ver cuánta gente toma mate, cuántos son docentes, y decir, bueno, tiqui, tiqui, y posicionar esas búsquedas es todos los días subir una historia y hacer de ese modo que seas visto por todos los que sean tus contactos, no hace falta etiquetar a nadie y eso empieza a hacer que la publicidad empiece a aparecer y se difunda esto. Pero en el caso de Egipto la publicidad está asociada a la figura de el faraón, ¿sí? Por eso es que, como yo les decía anteriormente en algunos de los otros encuentros, en los templos solía ocurrir que se ponía el nombre del faraón, ponele, este templo lo hizo, y elijan el nombre que quieran, ponele, este templo lo hizo Dylan. Bien, la hija de Dylan, que es Kiara, en este caso imaginario, va a decir, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Papá ya descansa en paz ahí, yo me voy a hacer la tumba acá, borren el nombre de papá y pongan el mío. Ah, eso sí, háganle por ahí una sala nueva acá con 8 columnas y pongan a la diosa Isis de este lado. Entonces, ahora parece que el templo lo hizo Kiara y que en ese honor también está sepultada con su padre, o sea, qué buena hija. Bien, pero después vengo yo, que soy el nieto de Dylan y el hijo de Kiara, y digo, todo bien con el abuelo y con mamá, pero este templo le falta más esplendor, vamos a agrandarlo, vamos a hacer que llegue hasta el río Nilo, vamos a hacer un lago sagrado acá donde solo se puedan bañar el resto de mi descendencia de faraones, ¿sí? Vamos a hacer un granero por acá atrás, vamos a ampliarlo, a poner también una estatua del dios Ra y otra de Horus por allá al fondo, y a mí me hacen una tumba mega archi super gigante en la que haya 3 estatuas, tipo de mamá, papá, yo. O en este caso sería abuelo, mamá, yo en el medio, ¿sí? Algo así pasó, digamos, el templo de Abu Simbel. Ramsés se lo hizo para su esposa y en el templo se ve, por ejemplo, 3 estatuas que está, no me acuerdo qué dios está en el medio, y está Ra de un lado y su esposa de otro. Es genial. Pero bueno, en el caso digamos, que se ve acá, es lo que habíamos hablado de la paleta de Narmer, lo vamos a ver acá abajo, ¿sí? Los símbolos del poder real. Por un lado tenemos la corona, el cetro y los símbolos de poder. Son prosperidad y protección. Entre la corona, la más importante era la doble corona, que representa la unificación de las regiones. Los faraones solían utilizar también el nemes, un cubrecabeza de tela que pasaba, perdón, este barbijo es muy molesto, que pasaba detrás de las orejas y se anudaba en la nuca. Eso que ustedes ven en algunas películas por ahí ¿vieron este perrito que es re inteligente y el nene de anteojitos que viajan en el tiempo? No me acuerdo el nombre ahora. Es simpática, está buena. Pero es como esa tela que se ponen de acá y tiran para atrás y se ve solo esto. ¿Sí? Es para cubrir toda esta parte de acá, de la cabeza y la nuca. ¿Sí? Es muy conocido. Hay algo que destacar, digamos, en cuanto a... Vamos acá. Esto. ¿Sí? Estos son 2 símbolos importantes que tiene el faraón. Esta es la máscara mortuoria de Tutankamón, es la más conocida de la historia, ¿sí? Porque es la más intacta que se encontró desde las tumbas al día de la fecha, como hice en algún video anteriormente. Pero estos símbolos son muy importantes de entender, que algunos siguen vigentes, digamos, aquí en la actualidad. Así, por ejemplo, tenemos, va a estar el control de mando, déjenme ver, esperen que estamos, esta era.
no me recuerdo. Tenemos el cetro de Ak, el cetro de Simex, pero ¿qué es lo importante de entender esto? ¿Por qué tiene dos cetros el faraón así? Uno, como se representa acá, es el bastón de mando, ¿sí? Y este es un bastón que estas puntitas sirven para azotar. Recordemos que también el poder no es solo simbólico, ¿sí? Esto es lo que decía antes, ven toda esta cosita azul que se ve por acá, esto sirve para cubrir acá y toda la parte de atrás de la cabeza, ¿sí? Pero estos dos bastones de mando simbolizan, este es el poder divino, ¿sí? Y este es el poder terrenal. Con el terrenal, esas puntas, como les decía, son unas telas, unos cueros pintados muy lindos, pero que sirven para látigo, ¿sí? O sea, tengo un poder simbólico, pero también tengo un poder, digamos, de mando que tiene que ser mostrado en cualquier excepción. A ver qué nos muestra ese Playmobil. Bueno, anda a entender el tamaño de esta imagen así. A ver ahora. Cetro con forma de látigo, recuerda que el faraón tiene el poder de castigar. ¿Sí? Gracias a estos pequeños tipos Playmobil hechos acá. Cetro de Eka, con forma de callado, simboliza al pastor que guía al pueblo. ¿Sí? Bien, fíjense que los símbolos son muy importantes en la antigüedad, pero también hoy en día, ¿sí? No digo que nuestros presidentes, cuando asumen el poder, se ponen así en el Congreso, pero recuerden que el Estado argentino, cuando, digamos, cuando hay una elección y presidencial y gana un candidato u otro, se les da dos símbolos. Se le da la banda presidencial, ¿sí? Esa banda presidencial simboliza que es el primero, ¿sí? De los argentinos. Como por ejemplo cuando hay un abanderado en la escuela, en algún acto escolar, ¿sí? Se le pone la banda del abanderado, que tiene el lugar donde puede portar la bandera. No cualquiera puede llevar la bandera porque no tiene dónde hacerla descansar durante el acto, ¿sí? Solo el abanderado tiene esa facultad por tener la banda, ¿sí? Y en el caso de los presidentes, no, sí tienen, digamos, un cetro de ECA, ¿sí? Que es el bastón presidencial. El bastón presidencial es el bastón de mando. Dice que es el presidente y el que preside justamente el Poder Ejecutivo. Tener esos dos atributos, la banda presidencial y el bastón de mando, y ser electo, obviamente, hace que seas el que ejerza el Poder Ejecutivo, ¿sí? No cualquiera puede ejercer el Poder Ejecutivo no democrático si no tiene estos atributos. Bien, o sea, fíjense cómo hay símbolos que pasan a través de la historia y pasan a través de las sociedades. Bien. Y acá, en la fiesta de coronación, esto es un detalle muy interesante. El faraón, además de recibir 5 nombres que lo relacionaban con los dioses. ¡Wow! O sea, si ustedes se quejan por tener por ahí 2 nombres, imagínense ser, por ejemplo, Ramsés de Osiris Ra Tutmosis III. Solo es el nombre. No había apellidos en la antigüedad. Los apellidos vienen después, ¿sí? Que son para designar de dónde uno viene, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se dice, yo soy Gonzalo Pérez de Galicia, estás diciendo que sos Gonzalo, hijo de Pedro de Galicia, ¿sí? Pérez, la mayoría de los apellidos que terminan con EZ o ES significan hijo de. Pérez, hijo de Pedro. González, hijo de Gonzalo. Y así podría seguir, pero en este momento la limitación, mi imaginación, ha llegado a esos dos apellidos. ¿Bien? Y por otro lado dice que, además de 5 nombres que lo relacionan con dioses, se sentaba en un trono donde se grababa y unían el loto y el papiro. Ambas plantas simbolizan Alto y Bajo Egipto. Fíjense que continuamente refuerzan la idea de somos un único territorio unido, ¿sí? Somos el Alto y el Bajo Egipto, igual que esta corona doble. La corona doble significa lo blanco, ¿sí? Es la piedra caliza, que es del Alto Egipto, y lo rojo sería asociado con el barro, con el limo, con el delta, que es el Bajo Egipto, ¿sí?
Vamos a pasar a la siguiente fase de acá de nuestra lectura. Los escribas ya los mencionamos, que es muy importante. La cuestión con los jeroglíficos, lo importante primero es entender lo que les menciona acá. Jeroglífico es una palabra griega que une dos partes, ¿sí? Hieros, que sería la primera parte, jeros, ¿sí? Que significa sagrado. Y glipein, significa grabar, o sea que sería la parte de lífica, ¿sí? Unir esas dos palabras dice que es una escritura sagrada, o sea, no la podía realizar cualquiera en ese momento. Luego nos va a mencionar el texto que, por ejemplo, dice, con el tiempo los ideogramas pasaron a simbolizar también ideas. Así, el círculo podía designar, además del día o al tiempo, ¿sí? O el tiempo. Finalmente, se incorporaron los sonidos. De esta forma, los jeroglíficos se transformaron en signos fonéticos y pudieron utilizarse en infinitas combinaciones. Un ideograma es lo que veíamos en la otra clase que decíamos, por ejemplo, la escritura china o japonesa. Ideograma. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Estos son ideogramas. Vos asociás este símbolo con, que sabés que es reutilizar, reciclar y reducir. El símbolo de el reciclaje o la ecología. Pero más que nada estos conceptos, por ejemplo, de escritura china o japonesa, están asociados bien fuertemente para nosotros en el presente con ideogramas. Estos son del ideograma al iragrama, como lo que son los emojis que usan en WhatsApp, pero tienen un significado también, fíjense. ¿Sí? Pero ¿ven? Esto es un ideograma básicamente. ¿Sí? Asociás esto con una idea. Como lo que la otra vuelta yo les mencionaba, es decir, si yo les digo árbol, en su cabeza se les aparece una planta, pero también está asociado con una palabra. ¿Sí? Esas son esas asociaciones que hace su cerebro, ¿sí? De entender que, si vamos a decir ceniza, si fuéramos chinos, vamos a entender esto en nuestra cabeza también. ¿Sí? Luego tenemos que, con la utilización de la tinta en materiales como madera, cueros, terracota y papiro, surge una forma simplificada de escritura para fines cotidianos, con trazos simples y estilizados, denominada hierática o sacerdotal. De hecho, creo que ese estilo, si lo buscan en Google Docs o en el Word para escribir, es un tipo de escritura, o sea que pueden utilizar hoy en día. ¿Sí? Esta escritura la utilizaban solo los sacerdotes de los templos, también utilizaban los escribas, digamos, que estaban dentro de esos templos. Y por último, lo que va a ocurrir es que ya para el siglo 8 a.C. se desarrolla una escritura aún más simplificada, se llama demótica, porque en griego la palabra demos significa pueblo. Este tipo de escritura era utilizada habitualmente por la mayoría de la población. En ella ya resulta imposible reconocer algún rasgo del jeroglífico original. Fíjense, por ejemplo, el demótico es esta. A ver, miren, demótico. Acá nos pone jeroglíficos, ¿sí? Y el demótico ya viene a ser esto, que es muy parecido a lo que vendrá después, mucho más adelante en tiempo, con el árabe, ¿sí? Fíjense, es esta misma que está acá, que no se parece en nada a esto que está acá al lado, justamente, ¿sí? Este es un jeroglífico, que estoy mirando aquí a la izquierda, y el de la derecha es demótico, ¿sí? No se parecen absolutamente en nada, y es en el mismo espacio territorial, pero es como este es de uso gubernamental, por decirlo de algún modo, y esto va a ser para, por ejemplo, si un almacenero en Egipto tenía que hacer un registro de cuánto le ingresaba, cuánto le salía, como esto ya se amplió, no es que se enseñó a leer y escribir a la población, pero se empezó a difundir, los escribas empezaron a simplificar todas estas escrituras y ver que tenían un público al cual tenían que responderle a una demanda de, che, yo también tengo que aprender a registrar esto y no puedo depender de un escriba a que venga en determinado momento del año. Así que empezó a difundirse entre la población. ¿Sí? Y por último, quería ver el tema de religión. ¿Sí? Acá. Bien.
Los antiguos egipcios estaban plenamente influida, la vida de los antiguos egipcios estaba plenamente influida por la religión. No distinguían los elementos religiosos de otros aspectos de la realidad, como la política o la economía. En la religión egipcia hay dos características que sobresalen: politeísmo y sincretismo. Primero significa que creían en varios dioses. El segundo es que solían asociar distintas divinidades en una sola, como por ejemplo Amon-Ra, el dios local de Tebas, unido al dios Sol. Como los dioses reflejan aspectos del mundo, sus representaciones combinan formas humanas y animales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos así. Dioses de Egipto. La película, no la vean, no está buena. No justifica tanto el pochoclo solo cuando aparece este muchacho, ¿sí? Pero no se entiende mucho. Esto sería decir que, que hay sincretismo. Sincretismo es que fusionan, por ejemplo, así, para agrandarlo que sea mejor, ¿sí? ¿Ven? Tenemos la cabeza de un halcón en un cuerpo humano. Después tenemos acá la cabeza de un buey en un cuerpo humano, la cabeza de un lagarto en un cuerpo humano, la cabeza de un perro en un cuerpo humano, ¿sí? O sea, fíjense cómo cada uno de ellos, salvo por ejemplo, tenemos a Thor, que es humana, ¿sí? Y Amón, que también es humano en esta imagen que se ve acá de los dioses de Egipto, son los que mantienen su humanidad. El resto, por ejemplo, este creo que es un colibrí, ¿sí? El dios Tot. Esta creo que es una cabra, ¿sí? No me acuerdo bien todas las simbologías de los, cómo es que fusionan esto, pero para que se entienda, ¿qué sincretismo es? Decir, bueno, no es la cabra que está ahí, es divina, sino que un dios tiene la forma humana, pero su cabeza está asociado con lo que vivimos y representamos alrededor nuestro de nuestra naturaleza, ¿sí? Si no es como, no le vas a ir a rezar a la cabra, no. A la cabra lo sumo vas y le decís, che, dale, por favor, hoy que te ordeñe, dame leche, y listo. ¿Bien? Y por último, y ya vamos cerrando, en el Antiguo Egipto hay que distinguir entre religión oficial, que tenía vigencia en todo el reino, los cultos locales, propios de una ciudad o región, y las creencias populares, ¿sí? Esto ocurre no solo en Egipto, sino también, por ejemplo, en la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, eh, si bien el Estado argentino, en su artículo número 2, sostiene la fe católica, apostólica romana, por ejemplo, dentro del territorio argentino, vos tenés cultos locales, ¿sí? O sea, no es que hay una única religión, se permiten otras religiones, ¿sí? Está el judaísmo, los musulmanes, los budistas, ¿sí? Y después tenés, por ejemplo, creencias populares, por ejemplo, la difunta Correa, el gauchito Gil, son creencias populares, ¿sí? Es decir, no están reconocidas por ninguna otra religión oficial que reconozca el Estado argentino, ¿sí? Son más manifestaciones populares de decir, bueno, le rezo a la difunta Correa para que me dé algo y después le hago un tributo, le digo, te voy a comprar, no sé, un auto, y después van y donan un auto al templo de la difunta Correa, ¿sí? Eso sería como para entender, digamos, como también el pasado existe en el presente, ¿sí? Eso quiere decir que ponele, si bien esté la religión oficial que diga el faraón es hijo de Ra y venera a Ra, por ahí en la ciudad, el culto local, ¿sí? El gobernador tiene como templo principal el templo de la diosa Isis, pero uno sea seguidor, por ejemplo, de Horus, ¿sí? Todo depende, digamos, cómo fue. Y ahora esta parte se pone interesante, ¿sí? En la religión oficial tenía un papel central los dioses mayores, como por ejemplo Ra, el dios sol y creador del mundo. Horus, dios de los cielos, símbolo divino del rey. Osiris, señor del mundo subterráneo, de los renacimientos y juez de los muertos, ese que aparecía con cara de perrito, ¿sí? Isis, esposa y hermana de Osiris. Ah, detalle. Es la esposa, pero también es la hermana de Osiris, madre de Horus, ¿sí? Eso va a servir para también legalizar, por decirlo de un modo, si un dios como
Isis se casó con Osiris, que es su hermano, entonces el faraón se puede casar con su hermana o con su media hermana, ¿sí? Recuerden que el tipo de gobierno de Egipto, que es teocrático, tiene que estar basado en algo. O sea, si los dioses lo hicieron, el que es un dios también puede hacerlo. ¿Sí? Pero de ese modo también se mantiene, digamos, lo que es el poder dentro de la misma familia. Nunca pasa de que, por ejemplo, lo que nos muestran las películas de Hollywood, de decir, bueno, entonces yo que soy un rey medianamente fuerte, pero que tengo mucha riqueza, voy a casar a mi hija con el hijo de aquel rey que tiene mucho ejército y no es tan rico. Entonces tenemos un mega reino, mega poderoso. Eso ocurre después, más adelante, en la Edad Media. Acá, en Egipto, mantenemos todo dentro de la misma familia. Así el poder se mantiene concentrado y no se separa. Y acá, Madre de Osiris, diosa de la recreación y la seguridad de la vida. Set, dios de la fuerza, del caos y del desierto, asesino de Osiris y rival de Horus. ¿Sí? Anubis, presidía el embalsamamiento y acompaña a los muertos. Y Pat, dios de los artistas y artesanos. Los templos están consagrados a divinidades locales, los sacerdotes llevan ofrendas y cuidan las estatuas del dios. Las personas comunes no participan de la ceremonia, tienen prohibido el ingreso al templo e incluso la contemplación de las imágenes del dios. O sea que cuando las películas te muestran que una persona tiene una estatuita en su casa, ¿sí? De un dios y dice, oh Osiris, concédeme buena cosecha. No sabemos si eso pasó, porque habría que encontrar una casa egipcia y en esa casa egipcia encontrar una estatuita que nos dé ese testimonio. Son licencias que se dan a esas personas cuando hacen películas. Pero bueno. Y por último, vamos acá. Acá. Lo último que menciono. Piensen que tenemos entonces una religión politeísta, que todos pueden creer en varios dioses a nivel tipo nacional, provincial y en tu casa. ¿Sí? En determinada época, ¿sí? Va a ocurrir lo siguiente: reforma de Amarna. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Algo que medíamos en un video anteriormente de Academy Play, que estaba muy bueno, que es cuando el faraón que les menciona ahí, Amenofis IV, sube al trono, dice: no me gusta esto del politeísmo. De hecho, miren lo siguiente. Amenofis IV. Es interesante ver cómo, o Akenatón, ya vamos a entender por qué, ¿sí? Es el primer faraón, ¿sí? Que desde el lado de Egipto van a decir como que se orientaliza. Vamos a ver por qué. Dice, este faraón llevó adelante una reforma religiosa, impuso el culto de Atón por sobre otras divinidades y cambió su propio nombre por Akenatón, que significa aquel que es beneficiado por Atón. O sea, cerró el trato. Hasta ahora tenés, por ejemplo, que todos toman nombre con dioses, pero este es el primer faraón que, si ven el rostro de este faraón, es lo que empiezan a decir, que este faraón es el más oriental de todos los faraones, ¿sí? A ver, tenemos Egipto, tenemos toda la media luna fértil con todos los pueblos que pasaron por ahí, los sumerios, los babilónicos, los fenicios, ¿sí? Pero en ese ida y venir de ideas y de comercio, hace la hipótesis de que aparentemente Amenofis IV es el primero en tener tanto contacto con el Oriente que decide hacer una reforma en la cual solo hay dos dioses: Atón, que es la luz, y la sombra, que ahora no me acuerdo el nombre. Esto es malo, pero bueno, básicamente vean cómo empieza una especie de monoteísmo, ¿sí? En Egipto, o sea, de tener muchos dioses, pasamos a tener dos: el bien y el mal, ¿sí? El bien entendido como la luz, el mal entendido como la sombra. Esto, digamos, va a generar cierto ruido dentro de toda esta
reinado de Amenofis. De hecho, miren, en el 8º año de su reinado, abandonó Tebas, se trasladó junto a la reina Nefertiti, esta que aparece acá, ¿sí? Y con su corte una nueva capital, Akenatón. Akentatón, palabra que significa el horizonte de Atón. Esta se encontraba ubicada en el medio de Egipto, en la actual localidad de Amarna. Por eso actualmente se denomina de este modo la reforma religiosa del periodo de Akenatón. O sea, lo interesante de ver es que cuando uno se propone hacer una reforma religiosa, en este caso, no puede esperar que sea aceptada de modo rápido, ¿sí? De hecho, tanto él, Amenofis IV o Akenatón, que son el mismo nombre, ¿sí? Este muchachito de acá, sí, como su mujer, Nefertiti, que es esta que aparece acá, Nefertiti no le ocurrió nada malo, por decirlo de algún modo, ¿sí? Pero Akenatón es como que no lo quisieron como faraón, eso termina socavando su propia autoridad, porque decís, yo de tener el culto a 3 dioses, nacional, provincial y en mi casa, por decirlo de algún modo, paso a tener el culto de un solo dios. O sea, y el resto de los templos no sirven. Eso genera cierto tipo de angustia en el pueblo, entonces es como que, no me agrada, yo voy a seguir haciendo mis propios cultos. De hecho, en el video cuando lo mencionaba, veíamos que Akenatón lo que había hecho se estaba basando no solo en una reforma porque se orientalizara un poco tal vez este faraón, sino por el hecho de ver que había cierto grado de, entre comillas, corrupción por parte de los sacerdotes, había mucha acumulación de riqueza en los templos. Entonces, esto producía cierto descontento por parte del faraón de ver que había más riqueza en los templos que en el palacio, riquezas entendidas como acumulación de bienes, ¿sí? No solo bienes tipo obras de arte, por decirlo de un modo, o estatuillas, sino también grano y comida, ¿sí? Que son las donaciones que tienen que hacer, que es lo que veíamos en la clase pasada. Si una persona cultiva su tierra, iban los inspectores a ver cuánto había cultivado y ahí calculaban el tributo. El tributo se dividía en pagarle a el gobierno local, por decirlo de algún modo, a tu gobernador, al nomos. Luego tenías que pagarle al templo y pagarle al Estado. Y finalmente te quedaba lo tuyo para el año que te venía por delante, ¿sí? Pero bueno. A ver, déjenme ver si me quedó algo más. ¿No? Esto del arte del más allá, ya hicimos un recorrido en pirámides y en tumbas. ¿Ven? Acá está la máscara mortuoria de Tutankamón. Eso azul que ven ahí, si alguna vez jugaron al Minecraft, es lápiz-lazuli. Sirve para encantamiento, me dijeron Minecraft, y acá genera cierto encantamiento. Mirá lo que es esa máscara, es increíble. ¿Sí? Pero bueno, y listo. Con esto terminamos por el día de hoy. Esto que está acá todavía no lo hagan, probablemente sea el trabajo práctico número 6, pero lo tengo que resolver. ¿Sí? O sea, lo tengo que pensar con la almohada, básicamente. Así que nada, gracias por haber venido. Vayan a desayunar algo rico, despertarse o dormir 20 minutos antes de la siguiente clase. Kiara, Dylan, muchas gracias por haber venido. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. Fíjense, nos vemos. Empezar a grabar. La. Bien. Sí, Google, quiero grabación.